Bueno, otra vez, Dios les bendiga. Voy a compartir pantalla en este momento y no sé si ven allí la imagen. Javier me la lleva robada, por supuesto, porque él debe saber mejor que todos nosotros qué es lo que está ahí. Exactamente. ¿Quién no sabe qué es lo que está allí proyectado? Sin miedo, sin... Aquí yo soy el primero que no sabe mucho. Ni idea tengo. Poder ver las grabaciones de la nube en el Zoom y cualquier participante con permiso puede grabar. Me imagino que es la cuestión del auto, por la palanca. Es el mecanismo de cambios de velocidad de la palanca, ¿verdad? Caja de cambio. Del carro, perdón. Bueno, yo pongo eso ahí porque aun cuando yo sé que el carro me lleva y me trae, y ustedes no se imaginan cuántas veces yo he tratado de entender ese mecanismo, porque una de las formas, yo me di cuenta tarde de que la forma que yo tengo de aprender es cuando yo logro entender el proceso. Si yo no logro entender el proceso, muy difícilmente lo puedo aprender de una forma que yo lo transmita a otro con claridad. Yo lo podría repetir de memoria, pero me va a ser muy difícil podérselo enseñar a otro. Entonces, hasta el sol de hoy, yo no entiendo cómo funciona el mecanismo de embrague y de cambio de las velocidades. Yo no sé cómo hacen unas que van para un lado, otras que van para el otro, cómo hacen que no se atasque, que el carro no se pare, en fin. Eso para mí es bastante complejo, ¿no? Y lo pongo allí, lo comparto de esa forma, porque al igual que, por ejemplo, la electricidad, ¿usted tiene alguna idea de cómo se manifiesta la electricidad que llega a su casa? Nunca nos lo hemos preguntado, ¿verdad? Nosotros solo nos ponemos bravos cuando la luz se va, le echamos la culpa a Corpoelec o aquí a Enel, o empezamos a llamar para poner el reclamo. Y tampoco sabemos, por ejemplo, de pronto Roy sí, que estudió ingeniería mecánica, no sabe cómo es el mecanismo de la aerodinámica para que se mantenga en vuelo el avión, pero sin embargo es posible que la mayoría de acá nos hayamos montado en un avión y no nos interesa mucho cómo se sostiene, pero nos interesa de que va y viene y nosotros estamos convencidos de eso. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que le da pie a lo que les quiero compartir hoy. Y les venía haciendo ciertos spoilers durante la semana. Yo no sé si usted se ha preguntado, la mayoría de nosotros acá quizás no nos los habíamos preguntado hasta cierto momento. Yo soy uno de esos, porque soy un cristiano. Y aquí quiero hacer una pausa. Acá quiero hacer una pausa. Voy a dejar de compartir un momento, porque los quiero escuchar. Quiero escuchar al menos a uno o a dos de ustedes que me digan por qué somos cristianos. No todos a la vez. Yo te voy a hacer una acotación. Tú sabes que mi hermano, yo te lo comenté, mi hermano es divorciado. Y mi hermano se acaba de casar. Mi hermano no está aquí, mi hermano está en Australia, pero se casó por un poder. Mi hermano en Australia y la esposa está aquí en Chile. Y bueno, nada, ayer celebramos la boda y todo esto, y yo he tenido contacto con ella toda esta semana. Yo el viernes pasado estuve en su casa y la peluquera que me hizo esto, muy amable, una señora que es de La Guaira, muy loca ella también. Estábamos conversando y en una de esas ella me preguntó, porque yo le converso, yo le digo, no, en la iglesia, los hermanos, y no, esto, en las reuniones. Me dice, ¿tú eres cristiana? Y yo le digo, sí. Si yo te quiero hacer una pregunta, después al rato me dice, ¿por qué tú eres cristiana? Me dice ella. Yo le digo, por la simple razón de que yo me siento yo, y yo lo hablo por mí, de que seguir a Cristo me da paz. Yo podré tener una situación muy difícil, podré tener muchas cosas difíciles, y le comenté muchas cosas de mi vida, de la familia, porque mi cuñada estuvo conversando. Me dice, a mí me pasa algo así y yo no podría tener paz, a mí me cuesta.
Yo le digo, seguir a Jesús te da paz. Eso fue la única respuesta que yo le pude dar y fue la que me salió del corazón en ese momento. Es verdad. Buenísima. Ok, ¿alguien más quiere decir por qué es A cristiano? mí particularmente, aparte de eso, es verdad que te da paz. Nunca me he sentido solo. Siempre que cuando uno está en el yo solo, siento de que él siempre ha estado conmigo y siempre que me ha apoyado en él y sé y estoy seguro de que él me oye, aunque a veces, lógicamente uno dice, está sordo, no, pero al menos sé y tengo la convicción de que solo no estoy con él, ha tomado, o sea, en ese sentido nunca, esa es mi mayor valor, o sea, yo sé que él está conmigo. Amén. Qué bueno porque Bueno. eso habla de nuestra fe y eso nos da a nosotros la convicción de que, como ya lo dijo Mayerlin, a pesar de las situaciones difíciles, nuestra fe está fundamentada en algo que para nosotros es real. Y aquí es donde entra la pregunta. Es posible que no lo vayamos a poder explicar en forma concreta o que nuestra explicación no sea coherente para las personas, porque la paz para alguien, vamos a suponer, pero para mí la paz es el dinero. O para mí la paz es que toda mi familia esté tranquila, que no le falte nada. O para mí la paz es que yo vaya y venga a mi trabajo y no me retrase ni me pase nada en el camino, ¿no? Entonces, puede depender del punto de vista de cada quien. Y quizás cuando metemos estas cuestiones como más personales de nosotros con Dios, que el trato de Dios con cada uno es distinto, entonces puede ser que se complique más la cuestión, porque entonces vamos a entrar a temas espirituales, que como le dijo Jesús a Nicodemo, si tú no entiendes lo natural, ¿cómo te voy a explicar lo espiritual que tampoco lo vas a entender? ¿Cierto? Entonces, es prudente eso, ¿no? Que nos hagamos esa pregunta y hoy yo les voy a compartir un poco razones que nos hacen ver el por qué somos cristianos. Y les hago otra pregunta. Cuando ustedes ven ese auto tan maravilloso, bonito, nuevecito, ¿qué pensarían? ¿Qué se les viene a la mente de ese auto? Además de pasear a 180 kilómetros por hora por las principales autopistas de Chile, por ejemplo. Dinero, muy costoso. Muy costoso. Está bonito. Está bonito. Está bonito. ¿Qué más? Yo por lo menos pensaría, ¿y dónde lo voy a guardar? ¿Dónde lo voy a meter para que no me lo dañen, para que no me lo roben, no me lo rayen? ¿Cierto? Viviría con miedo con ese carro encima. Bueno, pero sin embargo, nosotros sabemos que el carro tiene que estar guardado en un garaje, ¿verdad? Ya sea abierto o cerrado. Y yo le pregunto a usted, porque usted duerma en un garaje, ¿eso lo hace carro? ¿Y esta qué les parece? Bonito el árbol. Y si usted se queda dormido ahí comiendo manzanas allá arriba, ¿eso significa que usted es un pájaro? No. No, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas explicaciones que nosotros solo entendemos por lo que ha sido nuestra experiencia con Dios, es difícil transmitírselas a otros por situaciones similares a esta que yo les comento del auto o del pajarito en la rama. El hecho de que tú hagas determinadas cosas no necesariamente te convierte en cristiano. Flavia quiere intervenir. Entonces, muchas veces esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta de por qué soy cristiano se puede terminar respondiendo de diferentes maneras y parte de las formas en las que ustedes intervinieron son nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero desde este momento yo quiero invitarles a que tomen estas recomendaciones porque van a representar digamos, la línea que se va a seguir de aquí en adelante. Y así como siempre nos decimos cuando vamos a la iglesia o cuando vamos a escuchar un mensaje sobre la Biblia, decimos, abra su corazón
Pero además de eso, hoy yo también le digo, abra su mente, porque quizá vamos a escuchar acá cosas que cuando en un primer momento yo las escuché, también me hicieron un poco de choque. Yo hoy, con esto lo que les voy a entregar hoy es prácticamente una parte muy pequeña de lo que yo he estado aprendiendo en el último tiempo. Y yo digo, bueno, Señor, si tú me has entregado estas cosas y tú dices que lo que tú nos das es para la edificación de tu iglesia, yo me siento en deuda de no haber podido dar un poco de esto que tú me has dado. Y aun cuando no es fácil digerirlo en el tiempo que vamos a estar acá, y de antemano les digo que dentro de estas recomendaciones y advertencias no está la del tiempo, pero les pido que tengan un poco de paciencia también porque va a ser importante esto que vamos a estar hablando. Y por favor, pregúntenme todo lo que quieran, aclaren todas las dudas. Yo no tengo problema de parar y si se extiende mucho, continuar la siguiente semana, pero que no queden vacíos pendientes por aclarar. Y si fuera posible, yo sé que Mayerlin, por ejemplo, siempre lo hace, pero tomen apuntes y cuando en uno de esos momentos de meditación, también, como no, hagan su propia investigación, pero de antemano les pido que no confíen del todo en Google, ¿ok? Si van a buscar en Google, tienen que tener un ojo bastante crítico. Y la siguiente pregunta es, ahora que vimos este ejemplo del auto y el ejemplo del árbol, me tengo que preguntar, ¿estoy listo para responder? ¿Están ustedes listos para responder a esta pregunta? ¿Por qué soy cristiano? Y fíjense que abajo coloco, no es una investigación, por lo menos no indispensable de contar el testimonio, por lo que les comentaba ahora. Muchas veces nuestro testimonio está asociado a la vida que Dios ha permitido que nosotros transitemos y se hace complejo que otros puedan entenderlo. Hay algunos que ya Dios tiene el corazón preparado y son como que el empujón que les faltaba, nuestro testimonio. Pero hay otros que nos van a ver con la cara de locos y recuerden que el evangelio es locura para los que se pierden. Así que no nos debe sorprender eso, ¿ok? Y acá está una frase de un amigo, una persona que yo he conocido en los últimos meses de estudio, y él dice, el problema es que la mayoría de nosotros sabemos lo que creemos y nadie nos los va a poder quitar del corazón, yo agrego. Nadie nos va a poder sacar a Cristo. Yo ayer hacía una publicación donde veo el talento de Flavia desarrollado y es el fruto de la edad de ella, 13 años, o bueno, por lo menos o 12 años sembrándole la palabra de Dios, sembrándole, ayudándola, empujándola y solamente confiando en el Señor que haga su obra en su tiempo. El problema es en la segunda parte, que no sabemos el porqué de lo que creemos. ¿Se entiende esa parte? Una cosa es que yo sé lo que creo, pero muchas veces no sé el por qué lo creo. ¿Sí? ¿Cómo no? Es como, no sé por qué de relación, pero cuando vamos a hacer el café con leche, le agregamos un poquito de sal. Entonces yo pregunto por qué le echamos sal y mi mamá me dice porque estaba la que sí. Entonces una vez yo dije, entonces porque la mamá de la abuela y la abuela de la abuela y la abuela de la abuela de la abuela. Y entonces es una costumbre que se hereda o se aprende. Una receta para hacer café con leche, bueno, también hay que echarle un poquito de sal. Entonces no sabemos en realidad por qué es así. Y la respuesta en realidad podría ser algo como... es porque eso hace que los sabores contrasten y sea más agradable al gusto. ¿Cacharon esa, no? Esa es una explicación. Las dos explicaciones son perfectamente válidas, porque mi mamá me lo enseñó, que es muchas veces la explicación cultural, y la otra es la explicación técnica. Bueno, porque agregándole un toque de sal, el sabor del azúcar se contrasta y queda mucho más agradable al paladar.
Vamos a estar conversando un poco de lo que es la religión, de lo que es la actualidad y de lo que es el futuro. No se me asusten cuando les digo religión, porque una de las cosas que tenemos que quebrar, en cierta manera, es ese término o esa frase muchas veces cliché que se ha dado a entender de que el cristianismo es una relación más que una religión, o el cristianismo, muchos dicen categóricamente, no es una religión. Y eso es en sí mismo un error, porque el cristianismo tiene un conjunto de preceptos, de normas que están en la Biblia, de conducta personal y relacional, que la constituyen en sí misma en una religión. Se escucha bonito eso de que yo soy de que nosotros tenemos es una relación, y no es que esté del todo mal decirlo, pero tenemos que saber que sí, el cristianismo es nuestra religión. Y por eso estamos capacitados o nos vamos a capacitar para poder responder. ¿Ok? ¿Algo hasta ahí? ¿Cómo vamos? Si voy muy rápido, me paran. Y esto es importante hacerlo tomando en cuenta lo que está en Mateo 10:16. El Señor sabe que no nos mandó a un trabajo fácil. Él mismo lo dijo. El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Amén. Muy bien. Okay. Pero no se les olvide esto. El que envía es el león de la tribu de Judá. Y hoy yo escuchaba una ilustración sobre por qué el enemigo, nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, es identificado en la Biblia como un león rugiente. Y el maestro que explicaba decía, el león cuando es rugiente es porque es el león viejo, es el león que quiere tratar de imponer su fuerza, y la única manera que tiene de hacerlo, porque ya ha perdido la mayoría de sus dientes, ha perdido sus garras, es por medio del rugido. Y muchas veces por medio del rugido logra amedrentar a sus víctimas. Pero no necesariamente, y de hecho nuestro león, que es el león de la tribu de Judá, no es así. Porque el león en el que nosotros creemos, él reina y vive para siempre. Amén. Amén. Okay. Voy a parar un momento acá. Déjenme hacer una cuestión aquí. Si voy muy rápido, párenme, pregunten. Ok, sigo. No hay preguntas hasta ahí, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Como Guaidó o no? Guaidó no. Ok, así me gusta. Sigo entonces. Ok, entonces vamos a entrar a lo que es la primera parte, y lo dividí así por lo que les comentaba hace un momento. Si es necesario que paremos y continuemos la siguiente semana, yo estoy dispuesto a hacerlo, no hay ningún problema. Lo primero es saber que con nosotros como cristianos, que no tenemos ningún problema en lo que creemos, nos vamos a conseguir afuera, como le pasó a Mayerling, con una cantidad de objeciones con respecto a lo que creemos. Los que quizás por el Señor están preparados ya para recibir el mensaje, es probable que, como decía, solo les falte ese toque del empujón y vienen a los pies del Señor. Pero quizás van a haber otros
y esto es más común con la época que estamos viviendo actualmente, y por eso yo les decía que vamos a hablar un poco de la actualidad, es precisamente de la cantidad de información y de detractores que se han levantado por diferentes partes en contra de nuestra fe. Amén. ¿Vamos bien ahí? Sigo pues. Entonces, estas principales objeciones no son exhaustivas, no son todas las que existen, pero sí son, como decir, las que más se repiten y están recogidas en un libro que se titula El caso de la fe, escrito por el señor Lee Strobel. ¿Cuál es la primera objeción? La primera objeción es esta. Puesto que existe la maldad y el sufrimiento, no existe un Dios amoroso. Y obviamente todas son negativas, falso. ¿Por qué es falso que Dios no sea un Dios amoroso o que porque exista la maldad y el sufrimiento, eso invalide la existencia de Dios? La maldad existe gracias a la libertad que nosotros tenemos y dentro de esa libertad está la posibilidad de hacer el bien o la posibilidad de hacer el mal. Si Dios eliminara el mal de nosotros, entonces nosotros ya no seríamos libres, sino que seríamos simples robots programados para hacer única y exclusivamente lo que a Dios le agrada que hagamos. Bien, aquí Flavia quiere decir algo. Porque Dios nos dio libre albedrío. Esa es la libertad de poder hacer las cosas bien o mal. Exacto. El libre albedrío incluye hacer las cosas buenas como las cosas malas. Y todas van a tener consecuencias. Las buenas van a tener consecuencias positivas y las malas, tarde o temprano, van a tener consecuencias negativas. Segunda objeción. Puesto que los milagros contradicen la ciencia, estos no son ciertos. ¿Se han escuchado alguna vez esta objeción? Pues la respuesta también es no, porque primero hay una mala conceptualización de la palabra ciencia. A veces creemos que ciencia es todo lo que se puede meter dentro de un laboratorio. A veces creemos que ciencia solamente son unos tubos de ensayo, un microscopio, y no, hay ciencias sociales, hay ciencias políticas, hay ciencias económicas, y hay ciencias históricas, y esas ciencias no se pueden medir ni se pueden comprobar en un laboratorio, sino que tienen otros mecanismos para explicarse. ¿Correcto? Y la otra parte es que si los milagros siempre se pudieran explicar en forma científica, entonces ya no serían milagros. La conceptualización en sí misma de lo que es un milagro es porque son fenómenos poco comunes que no tienen explicaciones en el ámbito de lo natural, ni en el ámbito de la ciencia. Y si no, pregúntele a un médico que estuvo con un paciente en términos vitales ya prácticamente muerto y al otro día viene a verlo y el hombre está completamente restituido. Cuando todos los pronósticos médicos hablaban de otras cosas, esta persona milagrosamente fue sacada de su condición de casi muerte que tenía, ¿no? Tercera objeción. La evolución explica la vida, así que Dios no hace falta. Otro error. ¿Por qué otro error? Primero, ¿de qué tipo de evolución estamos hablando? Podemos hablar de microevolución, no voy a ahondar en esas cosas, o podemos hablar de macroevolución. Si hablamos de microevolución, ahí estamos de acuerdo, científicamente tenemos evidencias que comprueban que eso existe,
el mismo ser humano en ciertos aspectos ha sido adaptado a diferentes medios de ambientes, y eso habla un poquito de la microevolución, así como especies de animales, de plantas, etcétera. Pero la macroevolución, que es la que tratan de explicar algunos pseudocientíficos, pasando, que dicen que una especie puede pasar de una lagartija a una rata en la Tierra, son explicaciones completamente absurdas y que, por sobre todo, siguen siendo teorías. Así como la evolución es una teoría, la creación, que es la que nosotros, los que creemos en Dios, sostenemos, siguen siendo ambas teorías. Pero ¿cuál es la diferencia entre la evolución y la creación? Que la creación de Dios, que el teísmo, que es lo que nosotros defendemos, tiene argumentos que lo validan. El teísmo tiene fundamentos que nos permiten o nos pueden ayudar a darle una explicación bastante razonable a lo que nosotros hoy día vemos. Esos argumentos no los voy a explicar porque son un poco largos, pero quizás más adelante en otra oportunidad los podamos ver. Flavia. ¿Alguien sabe qué es el teísmo y la microevolución y la macroevolución? Ajá. Términos a definir, porque Exacto. se queda con la mente en blanco. Claro, ya dije que la microevolución, ya les expliqué, la microevolución es cambios pequeños dentro de una misma especie. O sea, el mismo ser humano ha tenido cambios pequeños que le permiten sobrevivir. La macroevolución, el cambio de un simio a un ser humano, eso no existe. Si hasta hoy lo habíamos creído así, lamentándolo mucho, eso no existe. No hay evidencias que nos permitan creer que eso es real. ¿Ok? ¿Y el otro que dijiste? El teísmo. El teísmo es que nosotros creemos que existe un Dios creador y que además de que es el creador, tiene una relación personal con su creación. ¿Ok? Eso es lo que en palabras sencillas explica el teísmo. ¿Voy bien ahí? ¿Me paran? Objeción número 4. Dios no es digno de adoración si mata niños inocentes. ¿Qué les parece esa? ¿La han escuchado? Bueno, a esto le respondemos: la soberanía de Dios y sus atributos son suficientes para darle explicaciones a los hechos que no entendemos. Y esto pudiera ser una respuesta muy superficial que muchas personas no van a aceptar, pero tendríamos que entrar en temas mucho más profundos de lo que es la teología para tratar de dar una explicación de quién es Dios a alguien que no está dispuesto ni siquiera a cuestionar sus propias ideas. Pero una manera fácil de dar esta respuesta es: yo soy un ser finito, nosotros los seres humanos somos unos seres finitos que conocemos solamente el ahora y el ayer hasta cierto punto, porque nuestra memoria de cierta manera nos ayuda, pero nosotros no conocemos el mañana. Entonces no podemos ver ni dimensionar las cosas como Dios las ve. ¿Ok? Acá. Objeción número 5. Es una ofensa decir que Jesús es el único camino hacia Dios. Voy a dejar de compartir y aquí los quiero escuchar. Cuéntenme. Jesús es el único camino hacia Dios. Esa es una frase ofensiva para muchos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, mira, yo por mi parte te cuento que hay una amiga que ella dice amar mucho a Dios, a Jesús, todo lo que siempre escuchamos como comúnmente de los católicos, ¿cierto? Que ellos aman a Jesús, pero que también le piden y le prenden la velita a sus santicos, ¿cierto? Y por más que se lo expliqué, como Jesús es el Todopoderoso, ¿qué hago yo pidiéndole a un santo y a una imagen algo que si el Todopoderoso me lo da, ¿qué hago yo pidiéndoselo a ellos? ¿Me entiende?
Entonces se lo expliqué de muchas formas y no lo entienden. Se cierran. Se cierran. Yo creo que es cuando conocen y se enamoran de Jesús realmente que lo puedan entender. No porque alguien te lo diga o te lo explique, ni por cómo lo vivió. Pero es difícil explicarle eso a un católico y que lo entienda. Bueno, Sí. eso era lo que quería comentar. Así es. ¿Alguien más? Dime. Que si hablamos bíblicamente, podríamos inferir que obviamente Jesús es el único camino hacia Dios, porque dice, yo soy el camino, no uno de los caminos. Exacto. Así es. Bíblicamente, el mismo Jesús da la respuesta, como dice Flavia, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso está bien, eso es verdad, nosotros no lo cuestionamos, porque como yo decía al principio, nuestra fe está bien fundamentada. Pero ¿qué pasa cuando nos consigamos con alguien que va a poner una de las opciones que vamos a ver más adelante? No, pero es que la Biblia, eso lo escribieron hombres, que eso no tiene ningún valor. Nos Así vamos a es. conseguir con esas personas, ¿verdad? Entonces, Casualmente. ahí necesitamos otras estrategias, otros argumentos, y ya se los voy a mostrar. Una vez me dijeron que la Biblia era un libro de historia. Sí. Sí, A mí sí te me lo han dicho también. bueno, ya les voy a dar un dato sobre eso. Ok, es una ofensa decir que la Biblia, que Jesús es el único camino, ¿no? Bueno, Ujú. eso tiene, primero voy a compartirles esta frase del doctor Ravi Zacharias. Él decía que la declaración de que los cristianos son arrogantes al exigir exclusividad ignora la realidad de que también lo hacen las demás religiones principales. ¿Esto se entiende? O sea, acá está diciendo, no somos los cristianos los únicos que creemos que tenemos la verdad. Los testigos de Jehová dicen lo mismo, los católicos dicen lo mismo, los adventistas dicen lo mismo, los budistas dicen lo mismo, y así cada religión dice tener la verdad. El problema es que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Quiénes de los que dicen realmente tienen la evidencia de ser la verdad? ¿Por qué nosotros creemos que de verdad el cristianismo es la verdad? Valga la redundancia. ¿Por qué no otra? Y cuando me hacía la pregunta, ¿por qué soy cristiano? Vale también preguntarme, bueno, ¿por qué cristiano y por qué no otra de las tantas religiones que existen? Y eso no lo vamos a responder ahora. Solamente se los dejo allí para que lo vayan estudiando. Un teólogo reconocido, Robert Charles Sproul, dice, Moisés podría mediar en la ley, Mahoma podría blandir una espada, Buda podría dar un consejo personal, Confucio podría ofrecer dichos inteligentes. Pero ninguno de estos hombres estaba calificado para ofrecer una expiación por los pecados del mundo. Solo Cristo es digno de devoción y servicio sin límite. Le doy la palabra. Y sin embargo, todavía con esta respuesta, solo Cristo es digno, nos quedamos todavía en el campo de lo teológico, que vuelvo a repetir, para nosotros no está cuestionado, es la verdad. Pero todavía queda un vacío para la persona que no está dispuesta a escuchar respuestas que solo sean, entre comillas, religiosas, sino que necesitan algo más. Entonces, dice luego Ravi Zacharias, se puede enfocar este asunto analizando las 4 preguntas fundamentales que cada religión procura contestar. Origen. ¿Quién, de dónde proviene el ser humano? Solamente el cristianismo tiene una respuesta, y es que provenimos de Dios. Mientras que otras creen, por ejemplo, que venimos de la evolución. Propósito. ¿Para qué fuimos creados? El cristianismo es el único que nos da un propósito coherente
no solamente con la existencia del ser humano, sino del origen del que provenimos, porque si Dios nos creó, Él nos creó con un propósito, y ese propósito es que le adoremos. Tercer punto, la moralidad, el aspecto moral de las religiones. ¿Cuál de las religiones tiene una calidad moral tan alta como el cristianismo? Ninguna. Por ejemplo, en el Islam, está permitido matar en el nombre de Alá, que es el Dios al que ellos sirven. O está permitido tener muchas mujeres con el ánimo de poderse multiplicar la raza y extenderse por el mundo. Eso por citar solamente dos elementos. Y por último, el destino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar conmigo después que yo muera? Y a esta también el cristianismo es la única que le da una respuesta contundente y efectiva, y es que nosotros tenemos ciertamente un llamado para estar en la eternidad con Dios, cosa que no coincide con otras religiones. Entonces, si bien algunas religiones responden a uno o a varios de estos temas, el cristianismo es la única que responde a origen, propósito, moralidad y destino de la forma más coherente y más interrelacionada posible. Y luego dice, considero que solo las respuestas de Jesucristo corresponden a la realidad. Hay una coherencia entre ellas que no tiene igual en ninguna otra religión. ¿Ok? Yo voy. Antes de seguir hablando de esto, ¿podrías retroceder a la anterior? Uno de los libros que yo estoy leyendo, que se llama Verdad Total de Nancy Pearcey, por si les interesa, soporta tres de estas cosas del cristianismo, que para hacerlo más simple, las llamaríamos creación, caída y redención. La creación responde a la pregunta de dónde vino todo, quiénes somos y cómo llegamos aquí. Nosotros y el cristianismo soporta la idea de que fuimos creados por Dios y con el paso de los años fuimos poblando y poblando la tierra. La caída responde a la pregunta de dónde vino. ¿Quién se torció en el mundo? ¿Por qué llegó la maldad? Y podríamos decir que el pecado es la causa de la maldad. ¿Por qué no seguimos viviendo solamente en la creación, sino que pecamos y caímos? Y ahora nuestro estilo de vida es diferente, porque somos dependientes de algo que va a hacer que nos restauremos como ser humano. Y aquí es donde entra el tercer punto, que es la redención. Para instalarse en el corazón de la gente, toda creencia como el cristianismo tiene que infundir un tipo de esperanza de la cual nos pueda soportar el impacto que tuvo el pecado en la caída. Entonces, la redención es un plan para poner el fin a la caída y que el mundo esté derecho otra vez, por así decirlo. O sea, nosotros fuimos creados por Dios en el principio, pecamos al comer lo que Él dijo que no comiéramos, y nuestra esperanza, nuestra redención, viene cuando Jesús hace un sacrificio por Él en la cruz, en el cual carga todos nuestros pecados, y de ahora en adelante, si creemos que Él es nuestro único Salvador, podemos ser salvos. Esa es el tipo de redención que nosotros tenemos, que ninguna otra religión puede ofrecerlo. Por ejemplo, no necesariamente puede ser una religión, sino una cosmovisión, que es la manera como una persona puede ver el mundo. Con respecto a la evolución, se cree que la creación fue la evolución. Evolucionamos de un parásito o de un simio, o el Big Bang hizo que se creara todo,
y esa es la creación. ¿Cuál es la caída? Puede ser la corrupción del mundo. Se llega a pensar que estamos en un sistema donde nada es justo, porque estoy en una clase baja, yo pudiendo quitar el dinero de otra persona que tiene más ingresos que yo, haciendo justo todo, que como él recibe 2 millones al año, él me puede dar 1 millón a mí, porque no lo va a necesitar si tiene tantos ingresos. Entonces, esa es la caída, la corrupción que llega al mundo. ¿Cuál es nuestra redención? Revolucionar, hacer una revolución y que todos quedemos iguales. Es un tipo de idea que tiene la gente hoy en día, en la actualidad. Pensamos que venimos de los monos, que somos esclavos de la sociedad y que si todos tuviéramos los mismos ingresos, pudiéramos Ser feliz. todo, exacto, esa es nuestra esperanza, que todos lleguemos a ser iguales y así vamos a poder vivir feliz el resto de nuestra vida. No tenemos un destino, no tenemos una esperanza de servir con Dios por toda la eternidad, no, sino que nuestra esperanza es únicamente carnal. Y si creemos, y solamente es un tipo de creencia, sin incluir ninguna religión, imagínense. Es como es como el ejemplo contrario de lo que es el cristianismo, ¿no? Lo que ofrece el cristianismo versus lo que ofrece esta cosmovisión que se llama evolucionismo, por ejemplo. Ok, hay una pregunta. Más que una pregunta, es una respuesta a esas mismas personas que dicen que ¿de dónde nacemos nosotros? ¿O de dónde es la creación científica de esas personas? ¿O nosotros nos formamos de dónde? Hay un creador, primero y principal, porque nada es de la nada, te digo. ¿Cierto? Nada es al azar. Científicamente nada es al azar, ¿cierto? Sí. Hay un creador. Entonces, para tener vida, cierta cosa en este mundo y para hacer mundo, tiene que ser un creador. Exactamente. Entonces, es algo de dónde partir con ello. Pero sí, ahí entramos en esa distorsión cerebral que tienen muchas personas. Cuando les decía que el cristianismo tiene, si bien es una teoría, porque el asunto está en que cuando estamos hablando de un ser que está fuera del sistema, nosotros no tenemos ninguna capacidad de estudiarlo y ese ser es Dios. Pero nosotros sí tenemos muchos elementos que nos ayudan a darle explicación a lo que estos aspectos científicos no le pueden dar. Entonces, uno de esos argumentos es, por ejemplo, el elemento de la creación. Porque las leyes de la física, y ahí está Royny, que es un poquito más hábil que yo en eso, ¿verdad? Bastante más hábil que yo, y de la química establecen, por ejemplo, nada se crea, o sea, perdón, nada se destruye, sino La energía no la se energía, crea, en el caso de la ley de la conservación de la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero si existe, en algún momento se creó. Igual que la materia, la ley de la conservación de la masa. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿cómo apareció por primera vez? Entonces, eso apunta a que hubo un elemento fuera del sistema que lo creó. Eso es uno de los argumentos, pero hay muchos otros que se utilizan para tratar de dar respuestas coherentes a estas cosas que la ciencia todavía trata de dar respuestas y que no son respuestas muy plausibles. Pues. ¿Ok? Eso que está diciendo Fernando es muy bueno hasta ahí. No entendí mucho eso, si puede me lo explica, porfa. O sea, nosotros así resumido. no podemos estudiar a Dios porque Dios no está dentro de nuestro sistema. Nosotros estamos dentro del sistema de Dios. ¿Ahí vamos bien? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos, por medio de la lógica y del entendimiento que Dios nos dio, tratar de darles algunas respuestas lo más cercanas posible a estas cosas que parecen vacías o que parecen oscuras o que pareciera que no tienen explicación. Entonces, cuando la gente dice, voy a citarte este ejemplo, todo se creó por un Big Bang, que Big Bang en otras palabras lo que quiere decir una gran explosión. Bueno,
nosotros no tenemos problema con una gran explosión. El asunto es que una gran explosión no pudo haberse producido sola. Siempre va a necesitar a alguien que la provoque. Entonces sigue estando un elemento externo a esa gran explosión que la ciencia no le puede dar respuesta o no Y le quiere ellos dar lo la saben. respuesta de Dios y que nosotros sabemos que es Dios. ¿Ok? ¿Lo Ujú. vamos a poder comprobar alguna vez por el método científico? No. Por eso necesitamos otros elementos para complementar. Pero para nosotros estamos claros de que ese ser exterior es Dios. ¿Ok? ¿Bien ahí? No entendí. ¿Ahora sí o no? Más o menos. Ah, ya. Ok. Un Dios amoroso nunca torturaría a una persona en el infierno. Esta también es clásica. Dios es paz y amor. ¿Y cómo es posible que un Dios tan bueno va a mandar a la gente al infierno? Bueno, ahí les tengo otra vez la respuesta de mi amigo Jorge Gil. Dios no envía a nadie al infierno. Nosotros íbamos solitos para allá. Y Él se interpuso ante nosotros para desviarnos de ese camino por medio de Jesús. Y creo que eso no amerita mucha explicación. Con el mismo libre albedrío que lo explicamos antes, ¿verdad? Con esa misma posibilidad que Dios nos dio de decidir entre el bien y el mal, nosotros decidimos contrario a Dios y eso tenía consecuencias. Esas consecuencias eran las que nos llevaban al infierno. Pero Jesús se interpuso en el camino para darnos la posibilidad de cambiar el rumbo. Ahora, nosotros podemos decidir si tomar a Jesús o dejarlo de un lado y continuar el camino que llevábamos. Séptima objeción, y luego de la octava voy a hacer una pausa. La historia de la iglesia está manchada con opresión y violencia. Esta es una generalización apresurada. A todos nos meten en el mismo saco. Esto viene a raíz de lo que hizo en un momento de la historia la Iglesia Católica, que quizás algunos lo conocen, otros no, no voy a dedicar tiempo a eso, pero sabemos que fueron persecuciones, fueron inquisiciones, mataron personas, persiguieron en el nombre de Dios. Un poco lo que hace hoy en día el Islam, de cierta manera, solo que ellos lo hicieron, se supone que en el nombre del Dios de la Biblia, pero si nosotros leemos y conocemos la Biblia de verdad, Jesús no apoya esos actos. Entonces, esas personas no representaban a la iglesia de Jesús. ¿Ok? Y la respuesta a eso es, la historia de la iglesia es mucho mayor a lo que podemos dimensionar. La actuación de algunos grupos que se autodenominaron cristianos en algún momento y en determinadas circunstancias no representa la voluntad de Dios ni lo que nosotros creemos y sabemos que está escrito en la Biblia. Entonces, es sencillamente una razón más que la gente utiliza para intentar alejarse de Dios, pero son pretensiones que no tienen asidero. Dime. Lo que se refiere que la historia hizo cosas malas y cometió violencia, se refiere más que todo a la Edad Media, en la que ya era más generalizado la Iglesia Católica, todos deberían seguir esa religión. Y como habían muchas personas que se oponían, la Iglesia Católica, junto con los gobernantes, crearon ciertos centros de tortura y muchas personas murieron solamente porque no aceptaban el cristianismo. Entonces imponían la religión, pero no es lo que hacemos ahora, obviamente. Cada quien, como dijimos, tiene la elección y saben, y si conocen de verdad la palabra de Dios van a saber lo que está bien y lo que está mal. Así es. Ok, después de esta octava voy a hacer una pausa importante y ahí vamos a conversar un poco. Esta quizás es la más trivial, ¿no? Bueno, todavía tengo dudas, así que no puedo ser cristiano. Y es válido, ¿no? Muchas veces yo soy de los que cree que si una persona no está convencida, es mejor que no tome todavía una decisión. Ante la duda, es mejor no hacer nada. Eso lo dice un dicho por ahí. Y acá les pregunto, ¿ustedes alguna vez han sentido duda aún siendo cristianos? Honestamente. Por ejemplo, yo me cuestionaba mucho que si de verdad había una eternidad, ¿cómo es posible que va a haber una eternidad? O sea,
de verdad va a ser eternamente. O sea, es demasiado sobrenatural pasar toda una vida perfecta si solamente confiamos en Dios, por ejemplo. O sea, una eternidad. ¿Cuánto es una eternidad? Es mucho tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a pasar toda una eternidad? Es una duda que para mí es muy común y aún, aunque sé que todo es posible con Dios porque es todopoderoso, es como que está fuera de mi entendimiento. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Un tipo de duda así. Ok. Es ¿Existe la válido. maldad? Te pregunto. ¿Existe la maldad? Sí. ¿Has visto la maldad en este mundo? Sí. No dudes que el Señor tiene todo lo mejor para sus hijos. Porque si ese es un proceso que estamos pasando acá, es otra prueba. Y los que pasen esta prueba y los que caminen con el Señor disfrutarán de eso. Van a ser recompensados. Amén. ¿Y tú, Aurimar, has tenido alguna duda en tu época de cristiana? Mi duda se parece mucho a la de Flavia. Cuando piensas en el término eternidad, me quedo como, wow. ¿Alguno tiene dudas del infierno? O Yo sea, se le creo hace que, así extraño yo ese creo asunto de que, creer que la gente se va a estar quemando eternamente. no sé si será literalmente, pero de que tiene que existir, porque tenemos a un Dios justo. No, ya va. Yo veo mucho que sí, que tiene que haber una manera de castigo porque el Señor es justo y obviamente hay gente que hace atrocidades y muchas maldades y tiene que haber justicia para esa gente. Claro, Y sí, a veces, y aparte de eso, sí a veces he tenido dudas, ¿no? Pero no, esas dudas no duran mucho, no por mucho tiempo, gracias a Dios, porque es como, o sea, al segundo que dudo, al siguiente segundo, es, para mí es tan grande su misericordia, para mí es tan grande, o sea, no puedo, es como todo lo que ha hecho en mí, en mi vida, no puedo ser mal agradecida. Yo creo que es eso, o sea, para mí es un agradecimiento muy grande. Entonces, el sí, momento que dudo, en el siguiente momento es como que, o sea, la misericordia de Dios más grande que cualquier duda que yo pueda tener. claro. En mí es lo que he visto en mi vida. Javier, ¿has tenido alguna duda alguna vez? Cuando digo Mira, duda, es realmente eso, duda, ¿no? Cuestionarnos duda, duda. nuestra creencia. Pero pasa que la duda también va dependiendo, a veces no es que uno sienta duda, sino que a veces creo que es más mala intención del enemigo que te hace dudar. O sea, no es que siempre tienes la confianza, pero siempre como tienes a alguien atrás como que te dice, ajá, pero ¿estás seguro? Las Y circunstancias. sí, una circunstancia, sí, pero yo creo que más que todo es como que el enemigo trata de atacar y quiere convertir algo pequeño en algo muy grande. Y Mm, evidentemente ya uno pues, con la fe y con lo que uno realmente siente y con lo que uno ha aprendido, uno sabe que tiene que aprender a confiar y esa duda se desvanece. Pero lógicamente, el que diga que no siempre tiene uno siempre, porque hay proyectos, por ejemplo, que uno siempre lo entrega a veces, se la pone en mano de Dios y a veces tú dices, perro, ¿será de él? ¿No será? Y tienes las dudas, qué sé yo. Pero generalmente uno siempre proyecta toda la parte literaria y de lo que nos ha enseñado Dios en todo esto, pero siempre hay como que dice ese pequeño gusanito que te dice, perro, ¿será? ¿No será? ¿Tendrás? ¿Llegará? X, pero es eso, creo que más que todo a ese nivel de que el enemigo quiere atacarte y convertírtelo en miedo, porque al final el duda se te puede convertir en miedo. exactamente. Ahí es donde está el peligro. Roini, ¿has tenido alguna duda? Yo sé que sí, bastante. Pero coméntanos una para ver. Eh, sí, he tenido varias dudas, hermano.
Y una de las dudas son varias, pues. De verdad Una, que pero al unas menos una. son complicadas, son tan complicadas que a veces se me olvidan. De repente paso todo el día pensando en ellas. Pero una vez que se Filosofando. me viene a la mente, que no cause mucha confusión tampoco. Por ejemplo, aplicando esta misma línea que estamos aplicando, porque de verdad que todo lo que creamos, cualquier método, cualquier movimiento, tienen un salto de fe en lo más profundo, pues. Otros los cubren, pero en cualquier premisa, al final te va a llevar un desenlace que tenés que llegar a un salto de fe. Pero basándonos en cómo se llevó a cabo todo esto, la objeción y la lógica, físicamente, o qué cambio hay, o sea, qué diferencia hay en una persona que cree en Cristo y en la que no cree. Si ya Cristo hizo el trabajo en la cruz, teológicamente, físicamente, ¿cuál es la diferencia? Pues, o sea, qué efecto hace que una persona vaya a resucitar porque simplemente creyó en Jesucristo si ya cree que Jesucristo hizo el trabajo, ¿me explico? Entonces, eso es una duda ahí complicada. O sea, así, a simple vista es fácil, pero al momento que vas desarrollando las respuestas te puedo ir preguntando y siguiendo preguntando, pues. Pero esa es una pregunta, que fue primera que se me vino ahorita. Se la dejo ahí a Flavia para que me prepare una respuesta, pero que se prepare bien. Buena, buena. Yo estaba pensando en algo muy parecido, o sea, como de Jesús en la cruz. De verdad, un hombre que milagrosamente nació de una mujer virgen y que fue perseguido y crucificado, de verdad ese hombre puede librar todos mis pecados, todos los pecados, no solo los míos, los de la humanidad. Y desde el punto en el que murió, o sea, tantas personas, o sea, han pasado muchos años, cientos de años. Cada una de las personas que vivían esos años les fue perdonar sus pecados. Un simple hombre pudo perdonar sus pecados. Solo uno. Pero un simple hombre no es Jesús. No, pero para las personas que no creen que Ok. pueda hacer milagros o que sea hijo de Dios o que Sea sea, Dios. exacto, sea Dios porque sí. ¿Ha habido otro igual que Jesús? También, ¿cómo se llama este Mahoma? Creía que ni Moisés ni Jesús pudieron hacerlo correcto y él se autoproclamaba un profeta. ¿Parecido? Él. Exacto, él, pero Él obviamente. se proclamaba. Pero Hubieron alguien lo también muchas reconoció. personas que lo siguieron. Claro. Ahí Y vamos a ver. hasta hoy, la religión que creó persiste. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre Jesús y estos hombres. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Has tenido alguna duda? Yo creo que una duda general. Siendo yo pecador y Jesús, repito, lavó mis pecados en la cruz, yo voy a ser igual que el cristiano ferviente. Creo que todas esas dudas las preguntamos, todos las preguntamos. Creo que yo soy digno de llegar a donde está Pablo o a los pies del Señor. Creo que todos nos preguntamos eso, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Este es el tiempo de gracia. Y el que no reconozca y no se arrepienta, hay otro camino para él. Claro. Yo analizo. Si no inviertes ahorita, no vayas a ser como el que le dieron los denarios y los escondió. El de los dones. El Señor te está dando y está esperando de cada uno. No llegas a los pies de Él o no llegas al frente de Él y le digas, no, Señor, no lo hice. Porque si lo haces, es ganancia. Y si no lo haces, es pérdida. Así es.
Amén. Amén. Ya, yo por aquí, bueno, una duda, porque yo he sentido la presencia del Espíritu Santo, pero he escuchado a otros cristianos decir que cuando uno es tocado por el Espíritu Santo puede hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué eso a mí no me ha pasado? Si es así, ¿por qué no me pasa? ¿Será que yo no lo he sentido realmente? ¿O cómo se debería de hacer? Esa ha sido mi duda de hace un tiempo para acá y no la he podido aclarar. Bueno, ya te voy a dar, antes de responderte, vámonos sigamos acá con la presentación. Pero, ¿Quieres decir algo? por lo que yo he visto, no necesariamente tienes que manifestarte en lenguas para saber que Dios está ahí, que el Espíritu Santo te está acompañando. No necesariamente es necesario eso porque, por ejemplo, si estás en público, quizás Dios quiera manifestar a las demás personas o alguien de lo que está afuera en la calle junto a ti puede ver eso y puede decir, oh, yo también quiero creer en Dios, pero si es personal contigo no es necesario que se manifieste. No todos tienen ese don de Dios porque, como tú lo dijiste, es un Dios, es un don que no Dios da a cualquiera. Y eso no quiere decir que tú seas menos especial o que otras personas sean más especiales, simplemente no es el plan que tiene Dios para ti. Claro, pero ya yo te voy a complementar la respuesta. Antes de eso, bienvenido al club. Todos tenemos dudas. Yo todos los días tengo dudas. Bueno, no voy a exagerar, pero yo creo que todas las semanas tengo ciertas dudas. Y muchas de mis dudas son recurrentes, ¿saben? Se supone que no sé si es que las supero o las engaveto, pero siempre estoy dudando acerca de cosas. No solamente de la fe, dudo de otros aspectos. Pero para entender mejor la duda, según un hermano llamado Chris Dupont, él las categoriza en tres: la duda volitiva, la duda intelectual y la duda emocional. La duda volitiva es la que proviene de volitivo viene de la palabra voluntad. Y la duda volitiva es la que me hace a mí estar por encima de lo que yo sé que es lo correcto. Aun cuando yo sé que es correcto hacer determinadas cosas, mi voluntad está por encima de eso. Y salga sapo o salga rana, yo voy por el camino que yo quiero. Esa es mi voluntad y yo la establezco. ¿Se entendió allí? La otra duda o el otro tipo de duda es la duda intelectual. Es más o menos la que está explicando Johanna Lee. Cuando yo no tengo suficiente conocimiento, entonces viene la duda intelectual. Y es lo que te está diciendo Flavia, Johanna Lee. ¿Cómo se ataca la duda intelectual? Estudiando un poco más, en este caso principalmente la Biblia. Porque la Biblia dice, principalmente la Biblia en ningún lado dice que tú para tener el Espíritu Santo tienes que hablar en lengua. Eso no está en la Biblia. Así que no cuestiono ni desmerito la teología de estos hermanos, ni su doctrina, pero si algo te ayuda esto para que te quite un poco la carga, hablar en lenguas no te da salvación. La salvación te la dio Cristo en la cruz. Lo demás es ganancia. ¿Ok? Lo demás, que si hablé o no hablé en lengua, gloria a Dios, aleluya, eso es ganancia, porque eso no te acerca más ni te quita más, como te lo decía Flavia. Pero tú vas a saber que eso es cierto cuando tu duda intelectual se reduzca, y la duda intelectual se reduce cuando yo conozco al Dios de la Biblia. Y cuando tú lo empiezas a conocer, te das cuenta que, por ejemplo, lo que llaman el don de lenguas en la Biblia no fue más que una manifestación del Espíritu Santo en un determinado caso en el que se hablaron idiomas de otras naciones que los hebreos o que Pedro en este momento estaba hablando en su idioma natural, y ni siquiera fue que hablaron, sino que los otros escuchaban en sus propias lenguas. Y no es lo mismo hablar que escuchar, ¿verdad?
porque yo no puedo estar hablando al mismo tiempo en dos idiomas, a menos que hable a y luego ei en inglés. Y eso no fue lo que hizo Pedro. Pedro estaba predicando y mientras él hablaba en hebreo, todos los que estaban de diferentes países escuchaban en su idioma nativo. Y por supuesto que eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, ¿ok? Pero, como te digo, eso es algo intelectual que yo no lo voy a poder rebatir si yo no conozco la Biblia. Y tampoco lo sabemos. Con esas personas yo poco cuestiono, poco debato, porque ellos están cerrados en su idea y para ellos eso es doctrina y nadie los va a sacar de ahí, ¿ok? Y la otra duda es la duda emocional. Esta es la duda que resulta de que yo tengo 30 años en el Evangelio y por qué yo no he hablado en lengua. Yo tengo 30 años en la iglesia porque yo no soy pastor, porque yo no soy líder. ¿Por qué se murió mi papá si mi papá era un hombre tan bueno? ¿Por qué a mí me robaron el carro si yo trato de servirle a Dios? Estas cosas, ya te voy a dar la palabra, estas cosas difíciles que nos pasan a nosotros, que no, de las que no somos exentos y que muchas veces también vienen de una mala teología, ¿por qué tengo que sufrir yo, Calimero, pobrecito de mí? Hacen que entonces, bueno, como a mí me pasó esto, ese Dios no existe y yo me voy de la iglesia. O como el hermano me vio mal, yo me voy de la iglesia. O como el pastor dijo tal cosa y eso seguro era conmigo, yo me voy de la iglesia. Esas son dudas emocionales. Y yo tengo que tratarlas en la forma correcta. Tengo que ver de dónde proviene ese problema emocional. ¿De dónde viene esa necesidad de yo ser aceptado? ¿De dónde viene esa cuestión de que yo quiero tener un cargo en la iglesia? ¿O de dónde proviene eso de que por qué yo creo que soy el único que le roban el carro si aquí hay unas estadísticas donde a tantas personas diariamente le roban el carro? Dios nos guarde. Yo no quiero que me pase eso, y menos ahora. Pero es eso, ¿no? Es la duda que viene de el por qué a mí me pasan cosas que yo supongo, yo tengo una presuposición, yo tengo un sesgo personal en el que yo digo, eso a mí no me debe pasar. ¿Dónde dice que a ti no te debe pasar Por eso? ser cristiano. Por ser cristiano, no, porque la Biblia dice bien claro que en este mundo tendremos aflicciones, pero confíen porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces, una vez categorizadas estas tres tipos de dudas, que no digo que sean las únicas, pero por lo menos son las que están en un texto, yo digo, bueno, de hecho hay un test, si ustedes quieren más adelante hacemos un test para saber cuál es el tipo de duda más recurrente que nosotros tenemos. Y nos va a sorprender. Yo pensaba que la duda que yo menos tenía era la duda volitiva, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, se supone, entre comillas, y ahí estoy yo, que tú quieres hacer la voluntad de Dios, porque eso está escrito. Y resulta que no, que a mí el test me dio que yo la duda que tengo es volitiva, que aún conociendo la palabra de Dios, no estoy dispuesto a cumplirla. ¿Qué les parece? Soy un pecador, oren por mí. Duda emocional. ¿Por qué las personas que no tienen a Cristo son más bonitas y yo que soy cristiana soy así? Se supone que Dios me creó. Cosas así, ¿no? Ok, aquí, vamos a parar un momento. Voy a dejar de... ¿Me vas a hacer un café? Ok, voy a parar un momento la grabación acá.